El hombre que consumó la independencia de México, el que entró a caballo a la capital entre vítores, fue proclamado libertador. Era el mismo general que años antes había fusilado insurgentes por querer independizar a México. El mismo que masacró independentistas en el Bajío, el mismo al que el general español tuvo que quitarle el mando por su crueldad, el mismo que presumía de haber derrotado y humillado a Morelos. Ese señor, oficialmente, es el padre de la patria. Y no es accidente de la historia, es un error de guión. Es exactamente cómo funcionó la independencia de México. Estimado público, bienvenidos a Cabalidades, un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal, ¿o no? En el episodio pasado dejamos a Miguel Hidalgo tocando la campana de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y vimos algunos otros asegúnes y dejamos la mecha encendida. Hoy vamos a ver qué prendió esa mecha. Y te adelanto una cosa, no prendió lo que te contaron. La historia oficial te vende la independencia como una línea recta y gloriosa. Un cura toca la campana, el pueblo se levanta, 11 años después nace México. Cadena de héroes, sacrificio con recompensa, un final feliz. Lo que hubo fueron dos historias distintas, casi opuestas, que la escuela pegó con cinta adhesiva para que parecieran una sola. Dos actos de una misma obra, y aquí está lo perturbador. Los protagonistas del primer acto fueron ejecutados por los protagonistas del segundo. Acto 1, una insurrección popular que llenó el país de muertos y terminó el fracaso más absoluto, aplastada, comprada y exterminada. Acto 2, 10 años después, cuando ya nadie daba un peso por la independencia, un puñado de hombres riquísimos la logró en 7 meses, casi sin disparar, y por la razón más incómoda que existe, para que nada cambiara y todo siguiera siendo igual. Hoy vamos a ver esa obra completa, los dos actos sin el maquillaje patriótico, porque cuando entiendes cómo nació realmente México, entiendes mucho mejor cómo funciona el poder, en 1821 y el día de hoy. Quédate, esto va para largo y no tiene ningún desperdicio. Un recordatorio rápido de quien no vio el episodio anterior y un puente para quien sí lo vio. La independencia no la empezaron los más pobres, la empezó una élite criolla, hombres blancos, ricos, dueños de minas y haciendas, resentidos porque los peninsulares, los españoles nacidos en España, siempre se quedaban con los mejores puestos. No los movía el hambre, los movía el ego herido y el bolsillo amenazado por las reformas borbónicas. Ellos conspiraban en Querétaro y en Valladolid, pero tenían un problema práctico. Eran pocos, y para hacer una revolución hace falta cuerpos, muchos cuerpos. Ahí entró Miguel Hidalgo, un cura culto, ilustrado, con un talento único. Sabía hablarle al pueblo, sabía moverlo, y cuando descubrieron la conspiración, Hidalgo hizo lo único que le quedaba. Adelantó todo. Salió a la calle y llamó a las armas a los feligreses indios y mestizos, no en nombre de la independencia, en nombre de la Virgen de Guadalupe y del rey Fernando VII. Un envoltorio religioso para que la gente muriera por una causa que, en el fondo, no era la suya. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Hoy arrancamos en el segundo siguiente, cuando esa masa, cientos, luego miles, luego decenas de miles de personas, con los siglos de rabia acumulada, se echa a andar. Y aquí tengo que ser honesto contigo desde el arranque, porque este episodio se apoya en varias fuentes documentadas, pero de igual manera por revisionismo de otros historiadores, que son muy duras contra Miguel Hidalgo. Una fuente que lo llama sin rodeos su nombre sanguinario. No te voy a pedir que me creas a ciegas todo lo que digo, pero te voy a pedir algo mejor, que separemos dos cosas que la historia tiende a revolver. Una es el hecho documentado que pasó que dicen las crónicas, la otra es el juicio, que significa eso, cómo lo interpretamos y qué palabra le ponemos. El hecho lo sostengo, el juicio te lo presento para que lo hagas tú, porque así es como se piensa de manera cabal, ¿o no? Vamos a entrar en el primer acto, y quiero que entiendas la mecánica porque es más interesante y más trágica que un cuento de hadas. Hidalgo llamó a las armas, y la respuesta rebasó cualquier cálculo. Indígenas, mestizos, peones, artesanos, gente que jamás había empuñado un arma. Se sumó por miles. No era ejército, era una marea. Era una fuerza de la naturaleza con siglos de agravios adentro. Y una fuerza de la naturaleza no obedece órdenes, arrasa. Entendamos bien quiénes eran. No eran soldados, no tenían adiestramiento, ni uniformes, ni cadena de mando. Eran peones que dejaron el arado, indígenas que cargaban 3 siglos de resentimiento y de tributo sobre sus hombros. Mestizos que no cabían en ninguna casilla de orden colonial,
Muchos iban armados con lo que había: machetes, hondas, palos, piedras. Iban a miles porque cada pueblo que se cruzaba sumaba más brazos y más rabia. Y esa gente no salió a la calle por Rousseau, ni por la soberanía popular, ni por la independencia. De esas palabras no habían oído hablar. Salieron por algo mucho más viejo y mucho más humano: la oportunidad de cobrarle, por fin, a quien los había pisado durante generaciones. Hidalgo lo sabía, y en vez de temerlo, lo aprovechó. Aquí aparece el primer dato incómodo, el que el libro de texto omite con cuidado quirúrgico. Según varias fuentes, Hidalgo no solo dejó que esa marea matara y saqueara, la alimentó, la azuzó, atizó el odio ancestral de los indios y los mestizos contra todo lo que oliera a gobierno español. Ignacio Allende, el militar de la conspiración, le exigió una y otra vez que impusiera disciplina, que detuviera la violencia, que separara al combatiente del asesino. Hidalgo no lo hizo, y no lo hizo por una razón fría, casi mercadotécnica. Su popularidad dependía de darle al pueblo exactamente lo que el pueblo quería. Lo que el pueblo quería, después de 3 siglos de humillación, era venganza. Mientras la masa se cobrara con sangre, Hidalgo era su líder indiscutible. El día en que la frenara, dejaba de serlo. Así que no la frenó. Y aquí es donde la historia se pone genuinamente compleja. No te la voy a simplificar, porque en ese mismo trayecto, Hidalgo decretó cosas que hoy nos parecen luminosas. Declaró la igualdad entre las castas. Abolió la esclavitud, décadas antes que Estados Unidos, por cierto. Y no exagero al decir luminosas. La abolición de la esclavitud que Hidalgo decretó es real y es grande. Estados Unidos, la democracia modelo del continente, tardaría más de medio siglo y una guerra civil en llegar a lo mismo. Que un cura en la Nueva España lo firmara en 1810 es un hecho que merece respeto sin asteriscos. ¿Cómo cabe eso en el retrato del hombre sanguinario? Cabe perfectamente si entiendes la lógica del poder. Hidalgo empezó a reflejar los deseos de los oprimidos, pero al hacerlo se volvió su rehén. Cada decreto progresista lo amarraba más a la masa, y una masa que probó la venganza no se deja disciplinar sin perderla. Entonces quedó atrapado en su propia jugada. No podía poner orden sin que su buena estrella se fuera a derrumbar. Así que dejó que la violencia siguiera creciendo, y creció. Y hay una capa más, todavía más incómoda, que conviene nombrar. La violencia de la marea no distinguía, no separaba al peninsular malo del criollo bueno. Entre comillas, para el peón que llevaba siglos humillado, todo lo que fuera blanco y tuviera casa grande era el enemigo. Y ahí está la grieta que va a marcar el resto de esta historia. El movimiento tenía, en realidad, 2 agendas metidas a la fuerza en un mismo cuerpo. Una era la de los criollos que hicieron todo, un cambio político controlado, sacar a los peninsulares del poder, sí, pero conservando el orden social, la pirámide, sus propiedades. La otra era de la masa. Revancha, tierra, el fin de la humillación. Cambiar quien manda no le servía a un peón. El peón quería voltear la pirámide entera. Con justa razón. Esas 2 agendas nunca fueron compatibles. Y cuando el criollo rico vio que la marea también venía por él, por sus haciendas, por sus hijos, sintió un miedo que va a explicar todo el segundo acto. Muchos de los que habían coqueteado con la independencia dieron un paso atrás, horrorizados. Prefirieron 1000 veces al virrey español antes que la turba con machetes. Guárdalo, ese miedo va a regresar. Y en estos momentos podemos pensar como un dilema, no como una villanía. Hidalgo abolió la esclavitud y permitió masacres en el mismo camino. ¿Es un héroe con manchas o un oportunista con destellos de grandeza? Tal vez sería mejor una tercera opción. Quizá era un hombre que perdió el control de las fuerzas que despertó y que decidió montarlas en vez de intentar frenarlas. Eso no es un monstruo, tampoco es un santo. Es algo mucho más humano y mucho más peligroso. Llegamos a Guanajuato, a la Alhóndiga de Granaditas. La mencionamos de pasada el episodio anterior. Hoy entramos al detalle que no tocamos. ¿Qué hizo Hidalgo ahí? Y una mentira que te contaron de niño. La Alhóndiga era una bodega de granos, un edificio enorme, macizo, casi una fortaleza. Cuando llegó la noticia de que se acercaban miles de insurgentes, los españoles y los criollos leales a la ciudad se encerraron ahí dentro, con sus familias, con sus riquezas y con sus hijos. Al frente estaba el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, un hombre que, dato importante, tenía cierta amistad con Hidalgo. Riaño pensó que en ese edificio podía resistir un cerco hasta que llegaran refuerzos. Hidalgo exigió la rendición. Riaño se negó.
Empezó el combate y el combate favoreció a los atacantes. Era una marea, recuerda eso. En pleno asedio, Riaño quedó un instante desprotegido. Una bala lo mató. Y con su muerte, algunos defensores decidieron rendirse. Levantaron una bandera blanca. Ahora presta atención, porque aquí la historia oficial se vuelve una pirueta. La versión mítica dice que, a pesar de la bandera blanca, los defensores seguían disparando. Que Hidalgo no tuvo otra opción más que ordenar el ataque final, que fue, digamos, una masacre obligada. Es imposible creer eso. Piénselo con calma. Adentro de la Alhóndiga había civiles, gente que no sabía nada del arte de la guerra. Se habían refugiado con sus esposas y sus hijos. Lo último que querían era resistir hasta la muerte. Querían vivir. Si de verdad unos querían rendirse y otros no, ¿sabes qué tenía que hacer Hidalgo? Nada. Esperar unas horas. Dejar que discutieran entre ellos. Los que querían rendirse habrían salido. Los refuerzos españoles tardarían días en llegar. Un alto el fuego era totalmente factible. No esperó. Según las fuentes, Hidalgo ya estaba enardecido y no dio cuartel hasta aniquilar a los defensores. La bandera blanca no lo detuvo. Y fíjate por qué el detalle importa tanto. Toda versión heroica de la Alhóndiga descansa en una sólida idea, que Hidalgo no tuvo alternativa, que la masacre le fue impuesta por las circunstancias. Quítale esa idea y lo que queda es incómodo. Un hombre que sí tenía alternativa, que solo tenía que esperar unas horas y que eligió no esperar. La diferencia entre una tragedia y una decisión es exactamente esa, la existencia de una alternativa, y aquí la había. Y ahora el mito favorito de todos, el Pípila. Te lo sabes, un heroico minero, indígena que se echó una enorme laja de piedra en la espalda para protegerse de las balas, caminó hasta el portón de madera de la Alhóndiga y le prendió fuego. Gracias a él, los insurgentes pudieron entrar. Hay estatuas, una frase famosa, hay leyenda. Vamos a hacer un experimento mental ahora mismo. 1. Imagínate cargando una laja de piedra sobre la espalda y al mismo tiempo sosteniendo una antorcha encendida con 2 manos ocupadas. 2. Procura que esa piedra pesadísima no se te resbale mientras caminas. Para eso tendrías que amarrártela en la frente, lo cual, si no te desnuca primero, te deja toda la cara descubierta frente a las armas españolas. 3. Para cubrirte la cara y el pecho tendrías que inclinarte casi hasta tocar el suelo. Imposible con ese peso. O caminar de espaldas sin ver hacia dónde vas, hacia un portón. No funciona. Físicamente no funciona. ¿Y sabes cómo se incendió de verdad el portón? De la manera más aburrida y más eficiente posible para ese mundo. Hidalgo era un hombre iracundo, pero no era un tonto. Bastó con arrojar flechas y lanzas encendidas, catapultarte a ardientes contra la madera y el portón se prendió solo, sin héroe, sin laja, sin epopeya. Lo del Pípila se inventó años después, y para darle carne al personaje, los cronistas del heroísmo mexicano tomaron a un minero que sí existió, llamado Juan José de los Reyes, y lo convirtieron en el mítico incendiario. El detalle que remata todo. El verdadero Juan José de los Reyes ni siquiera era indio. Las crónicas confiables lo describen como un hombre bastante blanco e inclusive pecoso, y había sido compadre del propio intendente Riaño, o sea, compadre del hombre que defendía a la Alhóndiga. El indio heroico de la estatua es un personaje de ficción cosido sobre un hombre real que no encaja en nada de lo que le atribuyeron. Y no te cuento esto para arruinarte esa estatua bonita, te lo cuento porque la fabricación del Pípila es una lección en miniatura de cómo se construye toda la historia oficial. Necesitas un héroe popular, indígena, humilde y sacrificado. La realidad no te la da. Entonces tomas a un hombre que existió, le borras la piel blanca, le borras el compadrazgo con el enemigo, le inventas una hazaña físicamente imposible, le pones nombre y lo vuelves bronce. Repite el proceso miles de veces y tienes a un panteón nacional entero de héroes. El problema no es que existan los mitos, toda nación los tiene. El problema es cuando confundimos el mito con lo que de verdad pasó y empezamos a tomar decisiones reales basadas en un pasado inventado. Una vez adentro, lo que ocurrió no fue una batalla, fue una carnicería. Se violó, se asesinó y se saqueó sin que Hidalgo moviera un dedo para poner orden. Ni las súplicas más desgarradoras lo conmovieron, y el saqueo no se quedó en la Alhóndiga, se extendió por toda la ciudad
y sus alrededores. Y aquí quiero que separemos otra vez el hecho del juicio. El hecho: hubo una matanza brutal de civiles e Hidalgo no la detuvo. Eso está documentado. El juicio que lo movía, un amor a la sangre, eso es de una versión revisionista de varios historiadores, y es duro. Yo te ofrezco una lectura alterna que no absuelve, pero sí lo explica. Hidalgo había hecho un pacto con una fuerza que ya no controlaba. Detener el saqueo significaba perder el ejército, y él eligió el ejército. Eso ya no es inocencia, pero tampoco es un sadismo. Eso es cálculo. El cálculo frío de quien decidió que el fin justificaba los medios. Después de Guanajuato, Hidalgo siguió avanzando. Tomó Valladolid, luego Toluca, en ese orden. Y fíjate en un detalle revelador: en esas ciudades no hubo masacres como la de Guanajuato. La historia romántica lo cuenta como un gesto de moderación. La realidad es más seca. No hubo masacre porque no había quien masacrar. Los criollos leales y los peninsulares habían huido en cuanto les llegó la noticia de lo que pasó en la Alhóndiga en Guanajuato. Nadie espera el huracán con la ventana abierta. Con Valladolid y Toluca en sus manos, Hidalgo triunfó en el Monte de las Cruces, y con ese triunfo se le abrió un camino franco hacia la joya de la corona, la Ciudad de México, la capital del virreinato más rico de España. La tenía enfrente. Todo indicaba que podía tomarla con relativa facilidad, y no la tomó. Dio media vuelta, se retiró. Esta decisión ha alimentado una de las leyendas más queridas de la historia oficial. La versión bonita dice que Hidalgo no quiso avanzar sobre la capital por temor a los excesos que podían cometer las masas, que su corazón noble no soportó la idea de una nueva Guanajuato, pero ahora en la capital. Detente a pensarlo un segundo con lo que ya sabemos. Hidalgo, ¿preocupado por los excesos de las masas? El mismo hombre que no detuvo la carnicería de la Alhóndiga a pesar de las súplicas, el que dejó saquear ciudades enteras sin inmutarse, no cuadra. Atribuirle de pronto una delicadeza que nunca mostró es el colmo de la fabricación de héroes perfectos. Le inventan una virtud que contradice todo lo que hizo antes y después. Las razones reales por las que Hidalgo no tomó la capital fueron logísticas y militares. Nada tuvieron que ver con un ataque repentino de bondad. Hidalgo, que tenía un buen olfato militar, estaba preocupado por los ejércitos realistas que se movilizaban a toda velocidad para defender la capital. En particular, le quitaba el sueño uno: las fuerzas de Félix María Calleja, un militar español excepcional que avanzaba desde San Luis Potosí y que se caracterizaba por dos cosas en partes iguales: su eficacia y su crueldad. Había además una trampa clásica de la época, e Hidalgo la conocía. La estrategia era dejar que el ejército enemigo entrara a la ciudad y ahí cercarlo, impedir que rompiera el círculo y esperar, dejar que el hambre, la sed y la espera minaran la moral hasta pudrirla, lo que se le llama también guerra por desgaste. Déjame explicarte esa trampa porque es más lista de lo que parece. Un ejército profesional pequeño no puede derrotar en campo a una marea de decenas de miles. Sería aplastado por el número. Entonces, no se pelea en campo abierto. Deja que la marea se meta a una ciudad, celebrando su victoria fácil, y una vez adentro, la rodea, cierra los caminos, corta el agua, las comidas, las salidas, y espera. El hambre y la sed hacen el trabajo que las balas no pueden. La marea, encerrada, empieza a desesperar. La moral se pudre. La gente empieza a irse, o a morir de enfermedad, o a rendirse. En unas semanas, el ejército gigante se deshace solo, sin apenas combate. Es una trampa hecha a la medida de las rebeliones populares, porque las rebeliones populares aman las victorias rápidas y visibles. A Morelos más adelante le harían exactamente eso en el sitio de Cuautla. Lo encerraron y lo dejaron pudrirse. Hidalgo, con su olfato, olió una trampa antes de caer en ella. Vio a Calleja moviéndose y entendió que meterse a la Ciudad de México podía ser meterse en su propia tumba. Hidalgo no cayó en esa trampa, pero ojo, no por evitar el derramamiento de sangre, sino por inteligencia militar pura. Allende opinaba lo contrario. Decía, hay que tomar la capital ahora, antes de que se pierda el impulso popular. Y recuerda quién era Allende. Era el que más se angustiaba por las atrocidades del pueblo. O sea, ni siquiera el debate entre los dos era moral. Era estratégico. Uno decía, esperemos, viene Calleja. El otro decía, tomémoslo ya, antes de que la marea baje. El corazón noble no estaba en la conversación, solo la táctica. Aquí hay una lección de método, no solo de historia.
Cuando una versión oficial le atribuye a alguien una virtud que contradice todo su comportamiento documentado, desconfía. Los seres humanos son contradictorios, sí, pero no mágicamente convenientes. Cuando el mito necesita que justo en el momento heroico aparezca la bondad que nunca estuvo antes, casi siempre es porque alguien necesitó un héroe más de lo que necesitó la verdad. En cuanto Hidalgo dio media vuelta, su suerte quedó sellada. Y ocurrió justo lo que Allende había previsto. El impulso arrollador se desinfló. Muchos hombres malinterpretaron la retirada y no lo vieron como una jugada estratégica, sino como una derrota, y empezaron a irse. Al desertar, la marea empezó a bajar. Calleja aprovechó ese desánimo. En Aculco, en lo que hoy es Estado de México, le propinó a los insurgentes su primera gran derrota. La marea humana, mal posicionada y desmoralizada, no aguantó al ejército profesional. Con la derrota, el conflicto entre Allende e Hidalgo, que venía cocinándose, estalló. Se distanciaron, las fuerzas de Hidalgo huyeron hacia el occidente, y en esa huida, Hidalgo se encargó él mismo de desmentir a quienes lo pintan como un alma que no soportaba la sangre. Frustrado por su primer fracaso, en cuanto llegó a Valladolid, descargó su furia sobre inocentes y permitió una nueva matanza de españoles. Y no paró ahí. Durante el trayecto, siguió ejecutando españoles. Lo más difícil de explicar, si de verdad fuera el hombre bondadoso del mito, es lo que ordenó en Guadalajara. Una matanza adicional de españoles, ya en frío, cuando la rabia por la derrota de Aculco debía haberse apagado. No fue el arrebato de una batalla, fue una decisión tomada con la cabeza fría días después. Y por si las matanzas no bastaran, apareció la ambición. En tierras jaliscienses, Hidalgo, según varias crónicas, se hizo llamar Alteza Serenísima. Fíjate en la ironía. Décadas después, este país no le perdonaría ese mismo título a Antonio López de Santana. Lo convertía en el símbolo de vanidad y el ridículo. Pero con Hidalgo, México prefiere cerrar los ojos. El mismo gesto, villano en uno, invisible en otro, así de selectiva es la memoria oficial. El final, como movimiento organizado, llegó en el puente de Calderón, a poco más de 50 kilómetros de Guadalajara. Ahí los insurgentes sufrieron la derrota definitiva. A partir de ese golpe, los líderes se dividieron y huyeron hacia el norte, buscando apoyo donde se suponía que había al menos lealtad a la corona. Y aquí la insurgencia empezó a desangrarse, no solo por las balas, sino por dentro. La traición acechaba en cada campamento. Cada día desertaban más combatientes, convencidos por una herramienta que el gobierno virreinal usó con inteligencia: el perdón. Perdón para el arrepentido. Vuelve a tu pueblo, olvida esto, no te pasará nada. Para un peón exhausto, hambriento, perdiendo, esa oferta era irresistible. Algunos fueron más lejos. No solo desertaron, se cambiaron de bando y terminaron sirviendo a las fuerzas españolas. La misma gente que había marchado con Hidalgo ahora perseguía a sus antiguos compañeros. Así se paga un movimiento, no de golpe, sino gota a gota, hombre por hombre, hasta que la marea que asustó a un virreinato se vuelve un puñado de fugitivos escondidos en la sierra. Tanto daño le había hecho Hidalgo a la causa que Allende, su propio compañero, lo consideró prácticamente un prisionero. Le limitó el movimiento. El padre de la patria terminó el primer acto arrestado por sus propios aliados. Y entonces llegó la traición, porque en esa huida desesperada, la traición acechaba en cada rincón. En lo que hoy es Coahuila, un oficial realista que decía apoyar al movimiento los capturó y los entregó a los españoles. No fue una ejecución, fueron varias, dosificadas en el tiempo, casi con método burocrático, con una excepción curiosa. A Mariano Abasolo lo mandaron preso a España, donde murió. A los demás cabecillas los fueron fusilando de forma escalonada, uno tras otro, para que el escarmiento durara. Miguel Hidalgo y Costilla murió fusilado el 30 de julio de 1811. Su rebelión no había durado ni un año. Ese fue el fin del primer líder. Y ahí, justo ahí, empezó a crecer su leyenda. Una leyenda que, en términos reales, no correspondía a lo que su movimiento logró, porque en términos reales su movimiento no logró casi nada. Y cerramos la escena de Hidalgo con la pregunta que dejamos guardada al principio. ¿Necesitamos que los héroes sean puros? La historia real nos deja un hombre que abolió la esclavitud y permitió masacres, que tuvo olfato militar y sed de poder.
que le dio voz a los oprimidos y los usó como combustible. Ninguna estatua aguanta esta complejidad. Pero un ciudadano adulto, sí. La pregunta no es si Hidalgo merecía la estatua. La pregunta es por qué preferimos la estatua que la persona. Muerto Hidalgo, la insurrección no se apagó de golpe. Le tocó a José María Morelos y a los otros líderes menores mantener viva la flama. Y hay que decirlo con claridad, Morelos fue mejor estratega que Hidalgo, militarmente mucho mejor. Donde Hidalgo movía una marea, Morelos movía cuerpos disciplinados, campañas pensadas, golpes precisos. Tuvo triunfos impresionantes y le dio a la insurgencia algo que Hidalgo nunca le dio: una cabeza política, un congreso, la idea de que aquello no era solo una revuelta, sino el embrión de un país. Pero aquí toca separar el hecho del bronce. Morelos cargaba con dos problemas propios. 1. Un rencor social extremo. 2. Un perfil autoritario que terminó distanciándolo de sus colaboradores más brillantes. Chocó una y otra vez con el mismo congreso insurgente que él ayudó a crear. La virtud, organizar el poder, y el defecto, quererlo todo para sí. Vivían en el mismo hombre. Y hubo un problema estructural más grande que él. A diferencia de Hidalgo, que era criollo y sabía moverse entre la élite, Morelos no logró ganarse a la clase alta inconforme. Al contrario, los blancos, que ya lamentaban la destrucción que había causado el movimiento de Hidalgo, veían con verdadero terror el carácter popular de la rebelión de Morelos. Así que hicieron algo que define todo este primer acto. Prefirieron regresar al redil. Los criollos ricos que coqueteaban con la independencia se asustaron, dieron marcha atrás y apoyaron la represión. Prefirieron al rey que a la revuelta. Y entonces el rey volvió. En 1814, Fernando VII regresó al trono de España, y con su regreso desapareció el pretexto que muchos criollos habían usado para rebelarse. Ya no había un trono vacío ni un intruso francés. Estaba el rey legítimo, el de siempre, garantizando el viejo orden. A partir de ahí, la caída de Morelos fue cuestión de tiempo. España, ya libre de franceses en Europa, empezó a mandar sus ejércitos a América. Los triunfos de Morelos se volvieron derrotas. Las derrotas se volvieron frecuentes. Su radio de acción fue encogiéndose, al igual que el paso de Hidalgo, mientras las tropas virreinales cerraban la pinza. Morelos fue capturado cuando intentaba proteger el traslado del Congreso insurgente. Lo degradaron como un sacerdote y lo ejecutaron. Era 1815. Con su muerte, el gobierno virreinal respiró tranquilo. Y lo que quedó después fueron rescoldos, focos aislados de insurgencia que perdían apoyo a toda velocidad. Los nombres que sobreviven: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo. En 1817, en su último intento de reavivar la llama, se sumó el español Francisco Javier Mina. Fracasó, lo ejecutaron. A Nicolás Bravo lo capturaron. A Guadalupe Victoria lo empujaron a esconderse en las selvas de Veracruz, huyendo, acosado, además por ataques de epilepsia que se recrudecían. Para 1819, solo Guerrero mantenía algo de capacidad operativa, y su movimiento, lejos de crecer, se apagaba. Varias veces estuvo a punto de ser capturado. Su rival, un general realista que recibía refuerzos sin precedentes, lo tenía contra las cuerdas. El nombre de ese general realista, el que estaba a punto de aplastar al último insurgente, conviene que te lo grabes: Agustín de Iturbide. Vuelve en un momento ese nombre. Detente a imaginar la escena de 1819, porque es la clave para entender lo absurdo de lo que viene. El gran movimiento de independencia, el que había estremecido al virreinato más rico de España, se había reducido a esto: un hombre epiléptico escondido en la selva veracruzana, y otro hombre, Guerrero, dando vueltas por las montañas del sur con su grupo cada vez más pequeño, a punto de ser capturado en cualquier momento. Enfrente, cada vez más fuerte, con refuerzos que no paraban de llegar, estaba el general realista encargado de rematarlos. El cazador. A esas alturas, la pregunta ya no era si la insurgencia iba a morir, sino cuándo. E Iturbide parecía el hombre que le podría poner la última bala. Para 1820, todas las evidencias, sin una sola excepción,
decían lo mismo. El movimiento independentista estaba muerto. Recuerda esa palabra, muerto. Porque lo que hace fascinante esta historia es que México se independizó justo después de eso. Después de la muerte, como si un cadáver se levantara de la mesa. Y para mantener ese milagro, hay que dejar de mirar a los pobres y empezar a mirar a los ricos. Hagamos el balance del primer acto sin anestesia. Una década después del emblemático 16 de septiembre, España mantenía el control férreo sobre una colonia muy rica y querida. Los insurgentes habían sido exterminados, arrinconados o comprados. El ideal independentista se había sumado incluso en sectores que antes lo apoyaban. España mandaba más y mejores tropas, y había demostrado, con su represión brutal, que a quien la desafiaba a sangre y fuego recibía una respuesta doblemente mortal. No había la más remota posibilidad de independencia por vía de una rebelión popular. Esa puerta estaba cerrada con llave y la llave tirada al fondo del mar. ¿Y el costo? Decenas de miles de combatientes inocentes muertos, la inmensa mayoría, gente muy humilde. Unos murieron en batalla, otros en masacres de los dos bandos, la mayoría por lo más miserable de toda la guerra: el hambre y las epidemias. La minería destrozada, la agricultura destrozada, el comercio en crisis, los oficios más sencillos en crisis. Pocas luchas en la historia han causado tanto daño y logrado tan poco. Y el resultado político fue lo contrario de lo que se buscaba. La represión no aflojó, se endureció. Las condiciones de explotación no mejoraron, empeoraron. El pueblo que se levantó buscando aliviar su miseria terminó 10 años después, más vigilado, más pobre y más pisado que antes. Ese es el saldo real del primer acto, cuando le quitas la música patriótica de fondo. Y aquí viene la tesis más incómoda de este episodio, lo que le da el título. Sosténla conmigo aunque te raspe. Uno de los grandes engaños de la historia oficial es presentar el movimiento del 16 de septiembre como la semilla de la que nació México. El grito de Dolores no dio origen a México. La independencia que sí ocurrió, la de 1821, fue un proceso desvinculado de la insurrección de Hidalgo. No hay una línea continua, hay una ruptura. La independencia habría ocurrido con o sin Hidalgo, con o sin Morelos, por caminos que ahora vamos a ver y que no tienen nada que ver con la campana de Dolores. Es durísimo de aceptar para quien creció con la historia bonita, pero según las fuentes, México no es producto de un matrimonio popular heroico. México es producto de un cálculo político, frío, corrupto, traicionero. Un cálculo en el que no pensaron las luchas insurgentes, ni pesó jamás en el bienestar del pueblo. Voy a marcar aquí, con toda honestidad, donde estamos parados, que el acto 1 fracasó militarmente. Es un hecho. Para 1820 la insurgencia estaba derrotada. Esto no lo discute casi nadie. Pero la tesis fuerte, que la independencia no le debe absolutamente nada a Hidalgo y a Morelos, que fue una ruptura total, es una interpretación y de las más radicales. Guárdala en la cabeza porque cuando lleguemos al final vas a ver que hasta la propia historia de 1821 le tiene que pedir algo prestado al acto 1 y ese préstamo lo cambia todo. Segundo acto, cambio total de escenario. Salimos del campo de batalla lleno de muertos pobres y entramos a los salones donde los hombres ricos toman decisiones. Y arrancamos con la pregunta que debería incomodarte. ¿Cómo es posible que la Nueva España se independizara de repente en 1821? Cuando todo, absolutamente todo, indicaba que se seguiría bajo España por un buen rato más. La respuesta es una de las lecciones más útiles que te vas a llevar de este canal. Los poderosos, cuando les conviene, hacen milagros. Vamos por partes. La élite novohispana, hacendados, dueños de minas, alto clero, militares, grandes comerciantes, habrían seguido feliz bajo el mando de Fernando VII durante años. ¿Por qué? Porque Fernando VII les garantizaba el viejo orden, sus privilegios, su lugar en la cima de la pirámide. Sí, todavía recelaban un poco de las reformas borbónicas, pero preferían 1000 veces tolerar esas reformas antes que arriesgarse a otro susto del tamaño de la rebelión de Hidalgo. Habían aprendido la lección, y la lección no fue hay que independizarse. La lección fue exactamente la contraria. Jamás hay que dejar que el pueblo se involucre. El terror de la Alhóndiga, de las masacres, de la marea incontrolable, se les quedó grabado a fuego.
Ellos habían visto lo que pasaba cuando abres esa jaula, así que juraron no volver a abrirla. Cualquier cambio futuro tendría que hacerse desde arriba, entre caballeros sin turbas. Un movimiento que se les pudiera escapar de las manos era para ellos más aterrador que cualquier reforma española. Preferían la estabilidad del abuso a la incertidumbre del pueblo, y por eso adoraban a Fernando VII, sobre todo desde 1814, cuando el rey hizo lo que más les gustó: destruyó la Constitución de Cádiz. Hay que explicar qué es esa Constitución, porque es la clave de todo el segundo acto. La Constitución de Cádiz de 1812 era un documento liberal, muy liberal para la época. Reconocía la soberanía de la nación, no del rey. Establecía límites del poder absoluto. Hablaba de igualdad ante la ley, de derechos, de representación. Para un mundo construido sobre el privilegio de sangre, era dinamita. Fernando VII la tiró a la basura, proclamó la monarquía absoluta y empezó a desmontar todas las reformas liberales. La élite novohispana estaba encantada. España volvía a ser la potencia conservadora e inmóvil de siempre. Parecía que la pesadilla había terminado y que la Nueva España aceptaría sumisa su destino. Y entonces, en 1820, pasó lo impensable. El fantasma liberal, que parecía muerto, regresó a España con una fuerza nueva. Lo apoyaba Media España moderna, los sectores económicos modernizados, la burguesía progresista, los francmasones, cuerpos enteros del ejército, los republicanos y hasta gente del campo que soñaba con tener su propia tierra. Una rebelión liberal se extendió, triunfante desde el norte de España. Y Fernando VII, a regañadientes, tuvo que tragarse el orgullo y aceptar que había perdido la partida. Juró la Constitución de Cádiz. Empezaron 3 años que se conocen como el Trienio Liberal. Un gobierno progresista, inestable, pero real. Ahora imagínate el escalofrío de los salones de la Nueva España. Los rumores empezaron a correr entre los poderosos, y cada rumor era peor que el anterior. Se decía que ahora sí se le iba a pegar a la iglesia. Y aquí conviene entender qué significaba eso en el bolsillo. El gobierno liberal español ya había abolido el diezmo obligatorio, ese 10% de toda la producción que sostenía a la iglesia, y había eliminado la Inquisición. Para el otro clero no eran ideas abstractas, era su renta y era su poder, desapareciendo de un plumazo. Se decía que se liberaría a los esclavos, y eso aterraba en particular a los dueños de las haciendas cañeras que vivían de mano esclava. Se decía que afectaría a los terratenientes con tierras ociosas, esas enormes extensiones improductivas que las grandes familias acaparaban solo por prestigio. Se decía que eliminarían los fueros, los privilegios legales de los militares, que los ponían encima de la justicia común. Se decía que otorgarían derechos civiles de inspiración inglesa, y lo peor de todo, la línea que hacía que a un hacendado se le cayera la copa de la mano: se colocaría a los indígenas en igualdad jurídica ante los blancos. Igualdad, esa palabra para ellos, una amenaza existencial. Los criollos ricos aborrecían el nuevo régimen español y todo lo que representaba, y llegaron a una conclusión clarísima: el liberalismo llegó para quedarse y para destruir la estructura que el absolutismo había construido con tanto cuidado durante 3 siglos. España se había vuelto un caso perdido. Había llegado el momento de romper con ella. Detente en la ironía monumental de este momento. Durante toda la colonia, la fidelidad al rey fue el pegamento del sistema. México siempre fiel, decían. Y de repente los más fieles, los más conservadores, los más beneficiados por España, se volvieron independentistas. No porque España se volviera opresora, al revés, porque España se volvió demasiado liberal. Se independizaron de España para protegerse de las ideas de España. Léelo 2 veces, ahí está toda la historia de 1821. Y aquí ocurre el milagro de los poderosos. La élite novohispana logró en pocos meses lo que decenas de miles de muertos no consiguieron en años. Levantaron la bandera de la independencia, pero atención a por qué la levantaron, no como liberación, como defensa, como escudo contra el liberalismo que venía de España. De pronto hubo discursos grandilocuentes.
loas a México, el gran porvenir de la nación independiente, el repudio de 3 siglos de dominación española, puro fervor patriótico. Y ahora ubica a los que daban esos discursos. Eran los mismos hombres que años atrás habían ejecutado a Hidalgo, a Allende, a Morelos, a Mina, acusándolos precisamente de querer romper con España. Los mismos que le pedían a la Inquisición que interviniera contra quienes cuestionaban la unión con la madre patria, los verdugos del acto 1, se volvieron los libertadores del acto 2. Y el nuevo país que proponían tenía un propósito exclusivo: evitar que su poder político y sus intereses económicos se vieran afectados. Nada más noble. El repudio al liberalismo unió a gente que no se juntaría ni en un funeral. Los dueños de haciendas cañeras que dependían de la esclavitud y no querían que se abolieran, y a la jerarquía católica que veía con horror cómo el gobierno español liberal abolía el diezmo y eliminaba la temida Inquisición. Enemigos de mesa, aliados de pánico. Estos nuevos conspiradores eran, en buena medida, viejos conocidos. Muchos habían estado en las conjuras criollas antes de 1810 y se habían arrepentido al ver la hecatombe que desató Hidalgo. Para 1820 ya sabían exactamente cómo no hacer las cosas, y de ahí salió la regla de oro de la independencia mexicana. Escúchala bien. Había que evitar que el pueblo se involucrara demasiado. Nada de masas, nada de marea. Se actuaría con elegancia, con algo mucho más parecido a un golpe de estado que a una insurrección popular. Solo necesitaban una figura, alguien con prestigio entre los conservadores, alguien que garantizara la estabilidad, alguien con fuerza militar suficiente para tumbar el régimen virreinal. La figura ideal estaba a la mano, y ya la conoces. Agustín de Iturbide, el general realista, el mismo que todavía como comandante del ejército español y con juramento de lealtad a la corona, aceptó ponerse al frente de la conspiración independentista. El mismo comandante racista y sanguinario que había combatido a los insurgentes durante años, el de las masacres en el Bajío, el tan violento que el propio general Calleja tuvo que destituirlo del mando en 1816, el que presumía de haber derrotado y humillado a Morelos. Ese hombre, el más odiado por los insurgentes, se convirtió de la noche a la mañana en el líder de la independencia. La obra que abrimos con él se cierra con él. Y aquí Iturbide hizo la jugada más astuta y más cínica de toda la historia mexicana. Construyó la alianza más atrevida posible. Se acercó a su enemigo más acérrimo, Vicente Guerrero, el último insurgente de peso. A Guerrero le repugnaba Iturbide. A Iturbide le repugnaba Guerrero. Pero se necesitaban. Guerrero sabía que, tan débil como estaba, jamás lograría la independencia solo. Iturbide, en cambio, la tenía al alcance de la mano. ¿Y qué necesitaba Iturbide de Guerrero? Una cosa muy concreta: legitimidad. Iturbide era un general realista que nadie iba a creer que representaba al pueblo. Necesitaba que el auténtico movimiento insurgente, el que decía hablar por los explotados, lo respaldara. Solo Guerrero podía darle eso. Solo Guerrero podía darle el baño de pueblo que necesitaba. La alianza se formalizó el 24 de febrero de 1821, el Plan de Iguala, y el documento mismo delata su naturaleza. Se sostenía sobre 3 garantías que le dieron el nombre al ejército que defendió: el ejército trigarante, el de las 3 garantías. Las 3 eran religión, independencia y unión. Léelas con atención, porque cuentan toda la historia. Religión, la católica, única, sin tolerancia a ninguna otra. O sea, tranquilícense, obispos, aquí no viene el liberalismo anticlerical español. Independencia, rompemos con España. Sí, pero para instalar una monarquía, ofreciéndole el trono al mismo Fernando VII a un príncipe europeo. Y unión, europeos y americanos, todos juntos, todos amigos, nadie pierde su lugar. ¿Ves lo que falta? Falta el pueblo, falta la tierra, falta la igualdad, falta todo aquello por lo que murieron los del primer acto. El Plan de Iguala era un plan conservador con unas pinceladas de liberalismo por encima, para maquillar, un documento diseñado para que la independencia no cambiara nada de lo que importaba. El virrey ordenó la captura de Iturbide. No fue sencilla. La rebelión empezó dudosa, incierta, pero fue ganando simpatías día con día. Y aquí ocurrió algo que retrata cómo funciona el poder cuando la balanza empieza a moverse. Los militares realistas,
que hasta ayer perseguían insurgentes empezaron a pasarse al bando de Iturbide. Los últimos líderes insurgentes que hasta ayer huían de Iturbide también se le sumaron, y todos juntos formaron el ejército trigarante, una mezcla surrealista de hombres que un año antes se estaban matando entre sí, marchando de pronto bajo la misma bandera, como si nunca hubiera pasado nada. ¿Cómo se explica semejante conversión colectiva? Con la razón más vieja y más humana del mundo. Todos querían estar al lado de quien iba a ganar. No fue un despertar de conciencias. Fue un cálculo de supervivencia, multiplicado por miles. Cuando el poder cambiara de manos, la mayoría no se pregunta quién tiene razón. Se pregunta quién va a mandar mañana. Y se forma antes de que acaben los buenos lugares. ¿Por qué se sumaban todos? Por la razón más humana del mundo. Todos querían estar del lado de quien iba a ganar o quien estaba ganando. El régimen virreinal se derrumbó a una velocidad de vértigo. Todos los días había noticias de gobiernos locales o comandantes que cambiaban de mando, y solo faltaba la jugada maestra del siniestro pero brillante Iturbide. Desembarcó en Veracruz Juan de O'Donojú, enviado desde España para gobernar en sustitución del virrey. Iturbide se unió con él a toda prisa. Y O'Donojú, sin darse cuenta, cayó en el embrujo de sus palabras. Iturbide le pintó la realidad tal cual. Todo está perdido para España. El régimen virreinal, los días los tiene contados. Los independentistas ya tienen al ejército, a la jerarquía religiosa y a la élite económica. Y aquí conviene entender la posición de O'Donojú, porque no era un tonto. Era un hombre que llegó a gobernar un barco que ya se estaba hundiendo. Cuando desembarcó, la mitad del virreinato ya había cambiado de lealtad. No traía ejército suficiente, no traía dinero, no traía nada más que un nombramiento firmado en una España que estaba a un océano de distancia y que tenía sus propios incendios que apagar. Iturbide simplemente le mostró el tablero. Usted ya perdió. La única pregunta es si pierde con dignidad o sin ella. A Iturbide solo le faltaba un papel que le diera una careta de legitimidad a su triunfo. Ese papel fueron los tratados de Córdoba. A cambio de una posición privilegiada, el nuevo imperio mexicano, O'Donojú, como representante de España, concedió la independencia. Un funcionario español firmando la independencia de la colonia. Más simbólico, imposible. Y entonces Iturbide hizo el gesto que lo retrata de cuerpo entero. Retrasó su entrada triunfal a la Ciudad de México. ¿Hasta qué día? Hasta el 27 de septiembre de 1821, para que coincidiera con su cumpleaños. El nacimiento de México agendado para que cayera en el día de su santo. La Nueva España, por fin, era independiente, y el racista y asesino Iturbide se convirtió en lo que verdaderamente fue en ese momento, el padre de la patria. Un solo dato mide la diferencia entre los dos actos, entre la proclamación del Plan de Iguala y la entrada triunfal de Iturbide corriendo 7 meses. 7. Compáralo. Morelos, Guerrero, Hidalgo. Años de lucha, ríos de sangre, montañas de muertos y un fracaso rotundo. Los poderosos. 7 meses. Casi sin disparar, y una independencia hecha exactamente a su medida. ¿Por qué esa diferencia brutal? No porque los ricos fueran más valientes, al revés, porque tenían dinero, las armas, los contactos, el control del ejército y de la iglesia. Cuando los que mandan de verdad deciden que algo va a pasar, pasa rápido. Lo que a los pobres les costó una década de sangre inútil, a los poderosos les costó unos meses de gestión. Esa es quizá la lección más dura de todo este episodio. En la historia, la velocidad casi siempre es un privilegio de clase. Así nació México. Según nuestras fuentes, las élites criollas rompieron con España no para cambiar el orden colonial, sino para conservarlo. Crearon un país nuevo para poder explotarlo a gusto, sin que nadie de afuera viniera a meterles ideas de igualdad. Proclamaron el triunfo de los explotadores sobre los explotados. Bajemos las luces del escenario y hagamos el recuento, la obra completa. Un primer acto donde decenas de miles de pobres murieron por una independencia que no llegó, guiados por líderes que los armaron y los usaron en la misma proporción. Un movimiento que fracasó en toda línea. Y un segundo acto donde los hombres más ricos y más conservadores del país, los que habían fusilado a los héroes del primer acto, consiguieron la independencia en 7 meses, para blindar sus privilegios contra la amenaza más aterradora que habían visto jamás,
la igualdad. Si te quedas solo con eso, la conclusión es demoledora. México nació de un cálculo cínico. La independencia fue un fraude de los de arriba. Punto. Pero yo no te traje hasta aquí para dejarte en el cinismo. Así que vamos a hilar más fino. Porque hay un detalle en esta historia que lo complica todo y que es hermoso justamente por incómodo. ¿Te acuerdas de lo que Iturbide necesitaba de Guerrero? El baño de pueblo. La legitimidad. Detente ahí. Si el primer acto de verdad no valió absolutamente nada, si la insurgencia popular fue un fracaso total y sin consecuencias, entonces dime, ¿por qué el hombre más poderoso del segundo acto tuvo que arrodillarse ante el último insurgente harapiento para poder consumar su propio golpe? Porque no le bastaba el poder. Le faltaba legitimidad y esa no la tenía. La legitimidad la tenían los muertos del primer acto. La tenía Hidalgo con sus horrores. La tenía Morelos con todo su autoritarismo. La tenían los pobres que murieron en el estandarte con el estandarte guadalupano en la mano. Iturbide podía comprar generales, seducir virreyes, redactar tratados. Lo que no podía fabricar era eso. La idea de que la independencia le pertenecía al pueblo. Esa idea la habían pagado con sangre los del acto 1. Iturbide tuvo que pedírsela prestada a Guerrero para que su golpe de estado tuviera cara de nación. Ahí está la paradoja que le da sentido a todo. Los insurgentes fracasaron en lo militar. Perdieron todas las batallas que importaban, pero le heredaron al país algo que ningún poderoso pudo comprar ni falsificar: una conciencia. La sospecha permanente de que México le debía algo al pueblo, y no solo a los ricos. Por eso, con el tiempo, la memoria oficial se quedó con Hidalgo y no con Iturbide. No porque Hidalgo fuera puro, ya vimos que no lo era, sino porque el país necesitaba creer que había nacido de una causa y no de un negocio. Necesitaba a los muertos del primer acto para no verse la cara en el espejo del segundo. Y hay una especie de justicia poética en eso. Iturbide, el que consumó la independencia, el que se agendó el nacimiento del país para su cumpleaños, terminó fusilado pocos años después y casi borrado del santoral patrio. Hidalgo, el que fracasó, el de las manos manchadas, terminó en los billetes, en los murales, en el nombre de un estado entero. La historia, a la larga, prefirió al que perdió con una causa que al que ganó con un cálculo. Y eso, aunque sea a través del mito, dice algo un poco bueno de nosotros. Hay una pregunta que atraviesa toda esta historia y que vale la pena para casi cualquier movimiento popular de cualquier país. La pregunta es, ¿quién pone a los muertos y quién cobra los resultados? Porque la independencia de México, esos dos grupos no fueron el mismo. Los que pusieron los muertos fueron los pobres del primer acto. Los que cobraron los resultados fueron los ricos del segundo. Y entre unos y otros no hubo continuidad. Hubo un espejo. Reconocer eso no es odiar México. Es lo contrario, es tomarse en serio a los que murieron, en vez de usarlos como una decoración de un desfile. ¿Y por qué te importa tanto esto a ti 2 siglos después? Por una razón muy práctica. La mecánica del segundo acto no se jubiló en 1821. Sigue trabajando. Cada vez que un movimiento nacido de una demanda popular genuina termina capturado por los mismos intereses que desea combatir, estás viendo el acto 2 otra vez. Cada vez que los poderosos se ponen la bandera del cambio justo para que nadie cambie, es Iturbide poniéndose la capa de libertador. Aprende a distinguir el acto 1 del acto 2. La causa del cálculo, el pueblo del disfraz, no es un ejército de historia, es defensa propia. Y aquí termino esta parte con algo directo como siempre. Esto no es una invitación a despreciar la independencia, ni a escupir sobre las tumbas. Los muertos del primer acto no fueron ilusos que murieron por nada. Fueron los que, sin saberlo, le pusieron alma a un país que si no, habría nacido siendo solo un contrato entre ricos. La historia real es más contradictoria, más sucia y más grande que el cuento escolar, y entenderla de manera cabal no nos hace cínicos, nos hace difíciles de engañar, que es otra manera de decir, nos hace libres. Si este episodio te movió el piso, si te hizo ver la independencia con otros ojos, eso es exactamente lo que busca Cabalidades. Hoy vimos la obra completa, un primer acto que fracasó y un segundo que triunfó por las peores razones. Vimos cómo los verdugos se volvieron libertadores y vimos por qué, a pesar de todo, el pueblo dejó una huella que ningún poderoso puede borrar. Pero la historia no termina el 27 de septiembre de 1821, apenas empieza otra. Para conseguir la independencia fue una cosa, decidir qué clase de país iba a ser México fue una completamente distinta, y para eso, los grupos que se repartieron el nuevo país se lanzaron con una pelea feroz
entre ellos. En el próximo episodio entramos justo ahí, a los primeros grupos políticos de México independiente. La lucha no de los mejores proyectos, sino de los peores intereses. Vas a ver que la inestabilidad de los primeros años de México no fue mala suerte. Fue herencia directa de todo lo que vimos hoy. Si quieres estar cuando salga, ya sabes, suscríbete y activa la campana. No mando spam. Solo videos cuando hay algo que de verdad valga la pena decir. Y si tienes algo que agregar, corregir, debatir en los comentarios, es el lugar perfecto para eso. Aquí no hay narrativa sagrada, aquí hay conversación. Piensa cabalmente.